Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Fernández. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes, aquí por el Sol Radio. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Fortaleza y Reacondicionamiento. Y a propósito de, bueno, pues hemos estado ya hablando las últimas 2 semanas de pues toda esta situación que es inevitable estar pasando, estar viviendo. Yo que tengo ya más de 10 años de dedicarme al desarrollo humano y que bueno, al final de cuentas, muchas de las cosas que yo veo en capacitación y en intervenciones en esta parte profesional en la que yo me dedico, al final de cuentas, siempre recaen todas las competencias, aunque sean organizacionales, y todas las competencias que se puedan ver respecto de un buen funcionamiento en equipos de trabajo, en grupos sociales, en competencias organizacionales, al final se resume en competencias personales, que creo que el día de hoy, y a reserva de que hemos estado muy al pendiente también de sus comentarios, de los temas que nos hacen favor de acompañarnos por ahí, quiero decirles que esta parte de la que estamos hoy por hoy viviendo en una situación sin precedente me hace la reflexión. Primeramente, ya después de que estamos casi a un mes de declarada, pues la emergencia por esta pandemia y esta situación que está ya alojada en nuestro país, y haciendo la reflexión de que, bueno, venimos platicando de que ya pues hay varios meses en los que otros países en el mundo pues están viviendo esta parte. Y he tenido varios comentarios pues de personas cercanas, de amistades, de compañeros de trabajo, de personas, colegas, de empresarios, de amigos que tienen negocios, o sea, de distintos rubros. Y al final de cuentas creo que todas estas semanas las hemos pasado como en ciertos momentos diferentes para cada persona, porque al final de cuentas somos seres humanos y esto es como cualquier situación, cada uno de nosotros vamos a recibir y vamos a tomar las cosas de diferente manera. Esta parte me invita a mencionar una palabra que se llama introspección personal, porque al final creo que hoy este programa está dedicado a hacer mención y hacer referencia a varias herramientas personales precisamente para darnos esta fortaleza y el reacomodamiento y reacondicionamiento que vamos a tener a partir de toda esta situación. Yo lo he platicado mucho y muchas personas me comentan por ahí el tema de es que cuando volvamos a la normalidad, es que cuando ya todo sea igual, cuando regresamos a tener las mismas cosas, y yo creo que es el primer punto a ser conscientes y a retrabajar en este proceso en el que varios y varias están viviéndolo, porque creo que todavía, increíblemente, por más que nos parezca, hay personas en una inconsciencia aún, pensando que esto pues no es o real o tan fuerte, o a lo mejor están viviendo una realidad paralela, o a lo mejor son personas que tienen, digamos, arregladas su acondicionamiento de necesidades básicas porque alguien más se las provee, y eso yo lo veo, es muy diferente vivirlo cuando tú tienes la carga a cuando tú solamente opinas, pero tú no tienes la carga de un círculo de ciertas personas, ¿no? Entonces, esta primera frase me invita a decir esta parte de introspección personal hacia, en primer lugar, entender que esto que está sucediendo a nivel global y a nivel mundial, vamos a entenderlo de una forma y de una vez por todas, que al final de cuentas ninguna de las cosas van a ser iguales jamás en la vida de la historia de la humanidad, porque no hay un precedente de una situación como la que estamos pasando, y porque al final las cosas ya nunca van a volver a regresar al mismo estado en el que estaban, porque han sido modificadas y transformadas por razones, y me he puesto ahorita yo a leer mucha doctrina, leer muchas corrientes, leer muchas opiniones financieras, teológicas, proféticas,
religiosas, no religiosas, agnósticas, o sea, de todo tipo, y me hacen una conclusión en específico de entender que como quiera que sea, la religión que tú practiques, te dediques a lo que te dediques, tengas un extracto social y socioeconómico de una manera o de otra, vamos a ser afectados y vamos a ser tocados por esta situación. Nadie, absolutamente nadie, se va a salvar que esta situación nos genere un cambio de vida, y creo que sería la primera reflexión, que tenemos que trabajar mucho en estar haciendo una introspección personal, y esto me gustaría brindarles una herramienta por si alguien no conoce este cuadrante, que es por ahí una herramienta que yo la trabajo mucho en intervenciones personales, que se llama FODA, y que te habla de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas que se puede tener en una persona, en un equipo, en una organización, o en una familia, o en lo que podamos ver en un círculo. Yo les sugeriría que en esta parte de introspección personal, en este momento que estamos tan movidos y que estamos tan muchas personas como muy complicadas en esta situación, podamos trabajar con un ejercicio de FODA, primeramente en lo personal. Y les voy a decir por qué, porque es muy diferente creer que lo tenemos como superconsciente a inclusive hacer una hoja y plasmarlo y escribirlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta en este ejercicio de introspección personal? Porque seguramente van a aparecer palabras en cada una de estas cuadrantes que al final de cuentas tenemos que reforzar. ¿Cuáles pudieran ser nuestras debilidades y cuáles podríamos ser nuestras amenazas primeramente? Porque ante el caos, finalmente esto es lo que de primer momento nos hace la jugada. Y si nosotros estamos apoderados en este momento en las amenazas y en las debilidades, vamos a dejar de lado las fortalezas y las oportunidades, y no vamos a entender y a ver qué es lo que de pronto puede ser nuestra arma y nuestra herramienta poderosa para poder salir de una situación como la que estamos viviendo. Puede parecerles a lo mejor como muy estructurado, pero les puedo asegurar que si nos ponemos a llenar en lo personal este cuadrante, de verdad a lo mejor podemos encontrar que nos puede parecer difícil poder encontrar palabras, a lo mejor en alguno de ellos. Y ese puede ser la causa. De por sí las cosas, estoy súper consciente, están complicadas. Bueno, pues entonces el no identificar, en este caso, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades que tenemos ante el caos, nos puede hacer la jugada compleja de que en algún momento nos podamos estar perdiendo en las amenazas y debilidades, y que de verdad esto sea el colapso completo de nuestra vida a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel de operatividad y de conciencia absoluta sobre lo que vamos a hacer, y eso lo vamos a acabar viendo reflejado y somatizado en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Yo siempre lo digo y creo fervientemente que las dos grandes enfermedades de esta era, pues es el estrés y la depresión. Y creo que estos dos factores, y de verdad lo creo así, vamos a empezar a ver cosas muy complicadas, colapsos muy complicados, y yo creo que en esta parte de introspección tenemos que ser súper auténticos y súper humildes para poder tener esa flexibilidad y esa expansión de poder elevar nuestros estándares personales, que al final de cuentas son los únicos que nos van a acompañar hasta el final de esta vida y de este camino en esta vida material y presencial que tenemos, porque muchas veces nosotros estamos consolidados por las cosas que tenemos en apegos
y las cosas que tenemos en codependencia desde material, desde seguridad, y que son cosas que nos han venido satisfaciendo necesidades de seguridad, podemoslo ver de esta forma, pero finalmente, a pesar de lo que estemos sucediendo, pensando y pasando, nada de lo que hagamos hacia lo negativo va a poder evitar el transcurso natural de lo que está sucediendo. Y se los digo porque no quiero ser pesimista ni quiero ser alarmista, pero lo he venido diciendo y ya creo que eso se tiene un poquito más de conciencia en esta ya tercera semana después de lo de la alerta, ya casi un mes, donde ya tenemos en la cuenta la realidad y ya se nos está estampando la verdad en muchas situaciones, por también la información a nivel global y la parte mediática en la cual ya tenemos alcance hacia mucha información hacia el exterior y podemos estar viendo pues un poco el termómetro de otros lugares donde han estado viviendo ya esta situación y donde al final de cuentas hemos estado checando ya el comportamiento de esta situación que nos atañe a todo el mundo y que al final de cuentas nos puede dar por ahí un parámetro de ver de qué manera se está comportando y qué sería lo que de pronto por la parte de la población, por la parte de lo grande que es México, por la parte de las circunstancias económicas que tenemos en nuestro país, nosotros mismos lo estamos viendo y no quiero ni politizar, ni meter rollos, ni historias en este programa, ni políticas, ni de nada de ese tipo de opiniones, pero me refiero a las cosas que son de antemano evidentes y que tenemos que tener esa conciencia absoluta como ciudadanos, como mexicanos, de que las cosas no están bien y de que las cosas apenas van comenzando. Y estamos muy al pendientes de sus comentarios, bueno, pues de todo lo que ustedes puedan estarnos sugiriendo. Muchas gracias por sus comentarios y de todo lo que ustedes puedan estar queriendo que estemos sobre la mesa también comentando aquí temas y pues herramientas que de pronto sean importantes de estar trabajando y estar haciendo. Y bueno, estábamos platicando de una herramienta muy útil, que para mí creo que es así como una de las más sencillas de utilizar en una parte, en una reflexión, introspección personal. Y esta herramienta yo la utilizo siempre que se quiere hacer una toma de conciencia, una toma de responsabilidad o inclusive trazar una meta. Y bueno, pues se compone de las fortalezas, de las oportunidades, de las amenazas y de las debilidades. Y creo que sería muy interesante que todos trabajáramos con este cuadrante el día de hoy que estamos atravesando una situación tan compleja y que de pronto entendiéramos que el primer cuadrante, digamos, como para podernos anclar, y esto es algo en lo que en la vida, pues obviamente tiene sus propias calamidades y vas a tener que estar trabajando con esta parte de la ambigüedad y con esta parte del riesgo y de todas estas situaciones que nos puede generar duda y que esto, lo que tú no controlas, al final de cuentas te genera un miedo. Ya lo vimos en el programa pasado, el miedo, tomándolo como una emoción primaria del ser humano, de manera positiva, el miedo también nos puede generar que podamos tener ideas, que podamos ser creativos, que podamos atrevernos a cosas que a veces por ese estigma de estar en nuestra zona de confort o en nuestra zona cómoda, porque al final es la que controlamos o es la que conocemos, perdemos esta sensibilidad de poder atrevernos o de poder explorar a lo mejor talentos y situaciones que podemos nosotros a lo mejor ser muy buenos. Y yo lo veo y creo que a veces en las crisis y en las situaciones, pues por supuesto que se generan oportunidades, por supuesto que se generan talentos en las personas que a lo mejor lo tenían como un talento oculto, ¿no? Que de pronto pues no pensabas que pudieras tener esa habilidad o que pudieras ser bueno que pudieras hacer tú bien alguna actividad o alguna cosa. Y les puedo asegurar que de esta situación en la que estamos viviendo, finalmente siempre va a haber un área de oportunidad para todos y para todas, y creo que lo mejor que nos puede pasar es primeramente trabajar en nuestras fortalezas. Yo les sugeriría que este cuadrante al menos lo llenáramos con 5 palabras
pero 5 palabras que de verdad nos movieran fuertemente. Ahora sí que en lo positivo, encontrando las fortalezas que tenemos como seres humanos, encontrando las oportunidades, ¿sí?, que nos está brindando esta situación, porque lejos, y yo me voy mucho más porque me encanta mucho adentrarme a la causa de las cosas y entender el para qué, ¿no? No enfocarme tanto el por qué, porque el por qué van a haber muchísimas razones, como se las estoy diciendo, y podemos meternos en redes sociales y podemos meternos en el internet y vamos a estar viendo 20,000 historias y 20,000, digamos, opiniones que nos puede hacer tomar un concepto a lo mejor personal de lo que puede estar pasando. Pero aquí la pregunta sería, o sea, a lo mejor, pues sí te es útil, porque la verdad absoluta nadie la tiene, y puedes estar escuchando 1,000 argumentos y 1,000 opiniones y 1,000 debates y 1,000 situaciones, pero al final de cuentas son esas preguntas que probablemente no tengan esa respuesta que a ti te haga sentirte cómodo o que a ti te convenza. Pero lo que sí es cierto, que si esa parte del por qué está pasando la cambiamos en el para qué estamos pasando porque yo así lo veo, como esta nueva era en el camino de la humanidad, en el camino de los seres humanos, seguramente la pregunta es mucho más interesante y seguramente la pregunta nos invita a hacer un trabajo personal mucho más profundo, y que lejos de seguir viviendo en la frivolidad y en la parte, digamos, subcutánea de la vida, donde las cosas importantes son las que en realidad son menos importantes, a lo mejor esta situación nos podría invitar a hacer una realmente introspección, detectar nuestras fortalezas, saber de qué estamos hechos, y esta parte va muy conectada con la parte de la espiritualidad y no tiene nada que ver con la religión, para que no nos estemos confundiendo de conceptos, porque no voy a hablar de religión, pero sí voy a hablar de espiritualidad. Y la parte de la espiritualidad son las herramientas que tú puedas tener como ser humano para estar en paz y estar en tu centro, independientemente del dogma que tú practiques o de lo que tú creas o en lo que tú creas, porque al final eso es súper respetable, y yo creo que es momento de entender que si una pandemia y que si una situación de desgracia la estamos viviendo a nivel del mundo, pues cada una de esas personas del mundo pues tiene dogmas diferentes y tiene dioses en los que cree diferentes y personas o deidades en las que creen de manera diferente. Y no quiere decir que porque unos crean en lo que tú no crees o porque tú creas en otra cosa, pues tú te vas a salvar y ellos no. O sea, al final de cuentas esto es una cuestión general. Creo que tendremos que ir mucho más allá y entender que esta parte espiritual, porque yo así se los digo en un concepto general y en una conclusión, me he estado enfocando mucho estos días a leer, a cuestiones del pensamiento, a cuestiones históricas, para entender que este tipo de colapsos y de cambios y de transformación y de transmutación, que es la palabra, como les digo, nada va a ser igual, y el que piense que va a ser igual está cometiendo el primer error. Necesitamos irnos mucho más a la causa, necesitamos irnos mucho más al origen. Y para entender esa causa y entender ese origen, nosotros tenemos que estar capacitados y tenemos que estar fuertes. Esta carrera, así se las digo, la va a librar bien quien tenga esta fortaleza mental, conductual y espiritual. Porque todo lo demás que esté en juego, que es la parte material, la parte de desequilibrio en nuestro estado o nuestra situación en la que estábamos, como fuese, pero era cómoda porque era conocida, y hoy estamos en una situación ambigua, en una situación de caos, y eso me retumban las palabras cuando yo estudié Kabbalah y me decían, ante el caos, ante más grande sea el caos, mayor oportunidad hay de revelar luz. ¿Por qué? Porque tú la luz la vas a ver a través de la oscuridad. Entonces, entre más negra sea la parte de la oscuridad, mucho más oportunidad hay de revelar la luz. Y la luz está en cada uno de nosotros y está en esta fortaleza
en esta espiritualidad y en esta causa. Porque al final de cuentas, todo lo demás, estamos apegados y estamos hablando de cosas y de situaciones a las que las personas estaban apegadas en su comodidad y con ciertos apegos, determinadas situaciones y cosas, pero al final no estamos hablando de la esencia y no estamos hablando de la causa y no estamos hablando del origen más primario que tiene el ser humano para venir a revelar la mejor versión del ser humano, porque el ser humano vino sin nada y sin nada se va a ir. Y yo de verdad sé, y créanmelo, porque yo soy una persona que me tengo que salir todos los días a ganarme una vida, y que así como yo, lo sabemos muchos, y que así como yo puedo tener esa empatía y esa parte de entender esta causa sobre la conciencia que me puede determinar una situación como la que estamos pasando, pero al final, créanmelo, que si ustedes le dan fuerza a esa parte de su fortaleza, a esa parte de su centro, a esa parte de espiritualmente y de la parte de la causa de su vida, y me refiero a la causa de su vida, el para qué estamos aquí, cuál es la razón del por qué estamos aquí, para qué venimos a aprender, qué venimos a transformar. La Tierra giró un grito ante la humanidad, ante tanta atrocidad que desgraciadamente por unos la pagan todos o la pagamos todos, o en algún momento también hemos contribuido en esta sociedad y en esta cultura consumista que tenemos y de muchas cosas en las que estamos inmersos, y perdemos la causa y el origen, y hoy estamos viendo que la propia Tierra, siempre he escuchado y me encanta eso que dicen, el planeta y la Tierra que tiene vida, pues quien lo dudaba, pues que hoy nos quede claro que la Tierra reclamó su derecho de vivir. De verdad, entendámoslo de esta forma, porque ninguna condición ni actitud negativa que esté fuera de esta causa, de esta fortaleza y de esta espiritualidad te va a ayudar. Y sé, y de verdad me duele mi país, me duele mi gente, veo despidos masivos cercanos a mí, veo personas que se están quedando sin trabajo, veo muchas personas en la situación en la que vivimos en México. Si hay personas que de pronto se quejan, de verdad siempre piensa, y yo los invito a hacer esta reflexión, ¿qué es de lo que tú estás prescindiendo? Porque hay personas que a lo mejor están más en paz que tú. ¿Y sabes por qué? Porque esas personas a lo mejor no están perdiendo tanto, porque no tenían nada. Entonces, esto es como cuando dicen el dicho, ¿no? Entre más alto volamos, pues más duro es el trancazo. Y estamos acondicionados a vivir a ese tipo de accesorios y a esas codependencias que vamos generando, que vamos creando y que vamos acondicionando a lo largo de nuestra vida. Pero aquí lo valioso sería entender la causa. ¿Y qué es nuestra causa? ¿Y con quién somos empáticos? ¿Y quién está en nuestro equipo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ese equipo de qué manera es solidario? Porque de verdad hay personas que hasta este punto les digo, y me causa mucho conflicto cómo ver cómo hay personas que ante lo evidente pueden ser tan indiferentes. Y que haya personas que prefieran estarle diciendo en casa o al grupo o a las personas con las que estén, como que si no pasa nada y como que no te preocupes, o sea, tú como si estuvieras de vacaciones y yo lo voy a resolver. ¿Saben qué? En esta vida, al final de cuentas, yo creo que tenemos que ser muy empáticos y entender la causa de cada uno como seres humanos y entender qué situación es la que hace que actuemos de determinada forma y qué situación nos hace, y creo que esta situación nos generaría una invitación a hacer un parteaguas en nuestra vida. Y si de pronto también somos personas que tenemos
cosas adjudicadas que no nos corresponden, pues entender que pues en la vida cada quien también tiene que hacer su parte. Bueno, pues de toda esta parte, ¿cuáles serían los tips para que pudiéramos estar utilizando una herramienta como es el FODA y estar pudiendo reconocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades? Porque créanme lo que siempre ante este tipo de situaciones y cualquier situación compleja en la vida, cualquier duelo, cualquier crisis, cualquier caos, siempre lleva implícito otras oportunidades que son positivas para hacer cosas diferentes. No estoy diciendo que sean mejores o peores, pero diferentes. Y al final de cuentas creo que a veces podemos tener esta herramienta para poder combatir, en tal caso, estas amenazas y estas debilidades con las que todos los seres humanos contamos, porque somos imperfectos y porque tenemos esta parte de estar pues de alguna manera sufriendo el caos, sufriendo secuestros emocionales, sufriendo carencias personales, áreas de oportunidad a trabajar. Y una de las cosas que al final de cuentas creo que es una modalidad que siempre es muy común, que los seres humanos ante un problema, ante un duelo, ante una crisis, ante una situación, ante cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de cómoda, nuestra zona conocida, nuestra zona de confort, pues es la resistencia. Y en la resistencia, pues pasan muchas etapas, porque la resistencia puede generarnos inclusive que nos neguemos a aceptar que lo que está pasando, pues a veces, no sé, estas preguntas luego tan comunes que nos podemos hacer, el por qué esto me está pasando a mí, ¿no? Y muchas veces decimos, oye, pues si yo soy una persona en esta situación, que conozco muchas personas cercanas a mí, que lo estoy compartiendo y viviendo de manera muy cercana en lo personal, y yo misma, que dices, bueno, pues si somos personas, pues somos personas de bien, somos personas que nos buscamos un trabajo, que inclusive generamos trabajo a otras personas, que estamos haciendo las cosas de manera adecuada, de manera correcta. O sea, ¿por qué tiene que pasar que de pronto hay una situación tan compleja que algo que a lo mejor hemos construido nosotros en años, o que hay veces que ahorita estoy viendo empresas y negocios que inclusive son heredados familiares y que se han construido a lo largo de generaciones y que están desgraciadamente colapsando y que están terminando y que se están extinguiendo? Y al final digo, la resistencia aquí me hace un precedente entender que pues por supuesto que todos nos lo preguntamos, pero pues volvemos al punto, ¿no? O sea, van a ser a veces preguntas que nadie absolutamente te va a contestar y que sí o sí lo vamos a vivir y que desafortunadamente cualquier cosa que hagamos negativa, pues de todas maneras no va a hacer que cambie los resultados. O sea, esto es como cuando tenemos un duelo, cuando perdemos, y me voy a ir a algo importante, que es perder la vida, ¿no? ¿Cuántas personas ahorita, además de la situación económica, de estabilidad emocional, de estabilidad financiera, de estabilidad, de todo, al final de cuentas, todo lo que genera esto, además están perdiendo un ser humano, están perdiendo una familia, están teniendo un duelo, están teniendo una pérdida humana que es irreparable? Y yo la verdad hago una reflexión, porque yo el año pasado tuve 2 pérdidas, 2 duelos personales muy fuertes en mi vida, y la verdad es que en este momento, pues sí, está súper complicado todo, pero yo tengo la certeza y la confianza y la fe por mi espiritualidad que esto tarde o temprano tomará un camino y un rumbo. Y en el caso de lo otro, pues así sea o pase lo que pase, esas personas ya no van a estar aquí. Y eso sí está terrible. Y la verdad es que, de verdad, yo se los comparto. Yo sí conozco gente cercana que hoy por hoy sí tiene personas ya internadas y ya hospitalizadas pues, por esta enfermedad. Y la verdad es que creo que esta resistencia al comprender y al apropiar de manera
por más raro que nos pueda parecer, pero en la parte del aprendizaje y esta resistencia, que una de las grandes dificultades que tenemos hacia el cambio es la resistencia. O sea, el resistirme al cambio es como cuando algo viene en contra de ti y tú te pones para estar recibiendo en contra de ti. O sea, yo creo, y esto sería una sugerencia, ante muchas cosas que he estado yo ahorita viendo, observando y viendo y asimilando, que lo que mejor podemos hacer dentro de las posibilidades y la oportunidad que podamos tener y la capacidad de reacción emocional que podamos tener, y somos esas personas que nos molestamos con el mundo funcionando bien, bueno, pues no quiero entender ahorita en qué mood o en qué punto pudieran encontrarse emocionalmente muchas personas. Y yo los invitaría a que hiciéramos esta introspección y esa reflexión para de verdad sacar nuestras fortalezas, para de verdad sacar de qué estamos hechos y para que de verdad ante el caos y ante lo mal que lo estamos pasando, al final de cuentas, estos días de terror que estamos pasando, estos días de cuarentena, estos días de encierro, estos días de secuestro emocional en lo que estamos pasando todos, en la medida que podamos, de verdad trabajen mucho con sus fortalezas y sus oportunidades espirituales, mentales y emocionales, porque creo que va a ser la única manera en la que vamos a estar más adaptados al cambio. Porque el cambio es evidente, el cambio ya nos rebasó, se los dije en el bloque pasado, quien piense que esto va a regresar al estado en el que estaba, estamos muy equivocados. Creo que tenemos que entender y tenemos que tener la sabiduría, tenemos que, como seres humanos pensantes, con esa oportunidad que nos da la vida, que nos da en lo que ustedes crean, independientemente de sus dogmas religiosos o la fortaleza, en qué parte ustedes la puedan estar anclando, pero creo que finalmente, como les digo, esta carrera de este cambio de la humanidad, de esta nueva era, porque yo así lo veo, así de drástico y de determinante, ¿no? Muchas veces yo escuchaba historias de que el mundo se va a acabar y una onda así como muy de película, pues bueno, lo estamos viviendo. O sea, el mundo en el que estábamos ya no va a ser. Y el mundo pues se va a acabar en esa modalidad de mundo. Seguramente esto es un despertar de conciencia para inclusive habitar de manera diferente este mundo y para que todos los que vivimos en este mundo hagamos cosas diferentes que nos permitan tener una vida diferente, porque ya nos dimos cuenta y la propia tierra nos hizo saber que la manera en la que se estaban llevando las cosas pues no era la manera en la cual tenían que suceder, y entonces esto generó que haya un espacio, una parte de temporalidad, que eso vamos a hablar más adelante, y que esto nos haga, yo la verdad creo que estamos iniciando esto, ni siquiera creo que vayamos ni a la mitad de este asunto, por el tamaño que tiene México, por los recursos que tiene México y por, al final de cuentas, como dicen, con la verdad siempre vamos a saber qué hacer. Y como desafortunadamente a nivel mediático luego tenemos mucha carencia de la verdad, pues cuando tienes esa carencia de la verdad, pues es como muy difícil poderte sustentar en lo real y poder tomar acciones, pero yo sí los invito a que cada uno pongamos nuestro granito de arena y trabajemos desde lo interior, porque creo que ahorita también está siendo muy difícil este tipo de convivencia entre grupos de personas, entre familiares, que a lo mejor de pronto ni siquiera estaban acostumbrados a estar ni verse, ni estar conviviendo tanto tiempo juntos, tanto tiempo en grupo, y que de alguna manera todos tenemos que poner de nuestra parte para que en la medida que se pueda podamos sobrellevar esto de la mejor forma, porque créanmelo que de nada nos va a servir entrar en el canal de las debilidades y de las amenazas. A mí me da mucha tristeza porque sé que esta parte humana y que esta parte del desarrollo de las competencias personales, hay mucha área de oportunidad en la gente, y me da tristeza que sé
que es algo en lo cual muchas de las personas, además de estar viviendo la crisis del tema de material, pues están viviendo lo otro. Y no sé cuál sea peor, porque puedes estar viviendo la crisis material, pero si en la parte personal, espiritual y conductual y cognitiva estás fuerte y estás enfocado y estás presente, creo que tienes una herramienta mucho más poderosa para poder salir mejor de esta situación. No estoy diciendo que vayas a salir limpio, no estoy diciendo que vayas a salir como si no pasara nada, porque creo que todos vamos a salir raspados, y quien se siente infalible y quien sienta que no, pues por favor, la gente que está a su lado, pues háganme los conscientes y tratemos de trabajar todos en esta medida para contribuir de una manera mucho más positiva a nuestro primer núcleo, a nuestro primer círculo, para poder generar cosas mucho más positivas, pues en esta crisis y en este caos, y más de que empezó todo esto al principio como con mucho escepticismo, al principio como con mucha desinformación, al principio como con mucho, pues no profundidad ni darle el golpe de la importancia de esto, pero pues finalmente el caos nos alcanzó, y creo que esta palabra tan corta del caos, pero es una palabra tan profunda, porque creo que el caos siempre va a estar existente en nuestras vidas, y hoy no solamente está existente en nuestras vidas de manera individual, sino que está existente a nivel global y a nivel mundial. Un caos que determina una nueva era en el mundo, una nueva era en nuestro planeta, tan hermoso, tan rico en tantas cosas, y que creo que hoy levanta la mano y nos dice: así no son las cosas, vamos a vivirlo de manera diferente. Por eso creo que esto que está pasando nos genera el parteaguas de una nueva era, una nueva conciencia, y que de verdad sea la primer parte de toma de conciencia que hagamos todos, una invitación a que todos seamos parte de esto, y que por más duro que nos parezca el caos, como les digo, a mayor grande el caos, bueno, pues el caos tendrá una temporalidad. Y hablo de la temporalidad porque en esta vida nada es eterno, pues si no es en esta vida material eterna la vida, yo creo en la vida eterna, pero hablo de la vida material que tenemos, la temporalidad del espacio en el que habitamos en un cuerpo. Las personas que crean en eso de cómo una alma o lo que somos los seres humanos, pues habitamos en un cuerpo, en un estuche y en esta parte de vida, y que al final es temporal. Y esta palabra a mí de temporalidad, a mí me gusta mucho hacer muchos anclajes en mi vida sobre el tiempo, porque el tiempo creo que es el recurso y el regalo más importante después de la propia vida que tenemos. Los seres humanos tenemos el regalo de la vida. Hoy por hoy creo que por más duro que nos parezca, muchas personas ya no quieren ver ni el calendario porque un día más es como de tortura, pero al final de cuentas quiero hacer una reflexión: es un día más de tu vida, y por más mal que la estemos pasando, es uno menos que te queda. Entonces, aquí hay de dos historias. O lo vivimos bien, con aprendizaje, por más caos y más complejo que pueda acontecernos, o lo vamos a vivir mal. Y eso de vivir mal, pues es la parte de renegar, es la parte de no aceptar lo que ya vimos, la resistencia, el no aceptar el cambio, el no aceptar la transformación, el no trabajar con tu espiritualidad, el no trabajar con tus fortalezas, enfocarte en el caos, enfocarte en la desgracia. Y déjenme les digo que de esta, ojalá y primero Dios, muchos estemos recordándolo y diciendo, pues fue el parteaguas de una nueva era para mejorar. Que así sea para la mayoría de las personas en estos ciclos, en esta temporalidad de situaciones, pero de verdad el caos no es para siempre. Como también lo bueno no es para siempre. O sea, es que en la vida siempre tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Yo creo que esta palabra, por eso el día de hoy titulé este programa Fortaleza y Reacondicionamiento, porque el reacondicionamiento no quiere decir
que salgamos todos sin ningún raspón, que salgamos todos mucho más, a lo mejor empáticos en muchas cosas. Seguramente tendremos muchas fracturas y lo primero que tenemos que enfocarnos es que salgamos lo mejor que podamos salir. Yo no estoy diciendo que vamos a salir librados de la mejor manera y que todo tiene que ser a bien, porque estamos viviendo todos un duelo también. Todos estamos perdiendo cosas. Y la primera cosa que absolutamente todos en una generalidad a nivel mundial estamos perdiendo es la libertad. La libertad de poder salir a la calle, salir a un parque, pasearte en un centro de la ciudad, pasearte por las calles, pasearte, cosas tan simples y tan sencillas que a veces tenemos esa oportunidad de hacerlo, pero como bien dicen, a veces el ser humano pues no valora lo que tiene hasta que lo pierde, y eso es un dicho que se me viene mucho a la cabeza en este momento. Y este reacondicionamiento me invita a entender que tenemos que tener una lección muy grande y una lección muy importante de vida a todos los seres humanos que nos esté tocando por alguna razón estar viviendo esto en estos tiempos. Yo el fin de semana pues hacía muchas reflexiones sobre los dogmas y sobre las doctrinas de lo que significa el Pesaj o la Semana Santa para los católicos o los cristianos y para los judíos y para los agnósticos, lo que significa esta palabra de Pascua, que significa paso. Y esta palabra de paso pues me genera la reflexión de que independientemente de tus dogmas religiosos, tú puedes celebrar alguna festividad, que si pasaron los judíos y iban huyendo de los egipcios por el Mar Muerto, que si se celebra la muerte de Jesús nuestro Señor y su resurrección y todo esto, y independientemente de lo que cada quien creamos, pero al final de cuentas es una época que esa palabra significa eso, paso, y el paso es estar de un lugar a otro lugar. Y creo que como humanidad estamos viviendo el paso de estar de un lugar en el donde estábamos a otro lugar. Estamos pasando a otro lugar. Entonces, para mí no hay casualidades. Creo que por alguna razón se viven absolutamente todas las cosas que pasamos, que vivimos. Creo que es momento de fortalecer y también de darnos cuenta con quién contamos, quién hace equipo con nosotros, para qué personas somos importantes, para qué amistades, para qué en cuestión de pareja, en cuestión de círculos, en cuestión de amigos, en cuestión de familia, pues somos empáticos y somos equipo y somos tribu. Y creo que en este tipo de caos siempre las verdades se revelan. Y hay veces que son crudas, hay veces que son duras, pero yo creo y soy una fiel creyente de que siempre con la verdad, siempre sabemos qué hacer. Y creo indiscutiblemente que a lo largo de estas semanas, y voy a estar muy al pendiente y muy atenta de sus comentarios para ver qué tipo de temas son los que quieren o qué herramientas les gustaría estar tratando, sobre todo porque sé y lo he compartido y lo comparto con muchas personas, pues estamos viviendo una fractura y un secuestro emocional muy complicado. Entonces, en la medida que podamos contribuir con alguna sugerencia, con alguna herramienta que pueda ser útil para que podamos sobrellevar y llevar de mejor manera esto, pues va a ser para mí muy congratulante poder hacerlo. Y de hecho, pues al final de cuentas, este es el objetivo de este programa, poder contribuir de manera positiva para poder nosotros que podamos tener una mejor calidad de vida como seres humanos. Y quiero compartir esta frase que me gustó mucho, y además es un autor que me encanta leer sus doctrinas, y dice: en medio del movimiento y el caos, mantén la calma dentro de ti. Y esto es de Deepak Chopra, y para mí es un maestro genial porque además pues sus doctrinas vienen de orígenes orientales, que me gusta mucho la filosofía, y que me hacen entender las cosas de una forma muy simple, y que creo mucho en muchos de los libros que he leído de él, que por alguna razón, inclusive hay un libro de él que les voy a recomendar por ahí que se llama Sincrodestino,
que habla de esto, no hay casualidades y siempre todo tiene una razón de ser. Y bueno, pues síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook elsolradio.mex, en el canal de YouTube El Sol Radio, en la página de internet www.elsolradio.mx. A mí en lo personal me pueden seguir como Marlene-tu coach en Twitter, Instagram y mi canal de YouTube también. Y Rade Coaching en la consultoría. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles enormemente el espacio al Sol Radio y para todas las personas que nos estén escuchando. Ojalá que este tipo de programas nos den una herramienta, nos hagan cambiar una actitud, un pensamiento que nos haga contribuir de manera mucho más positiva ante estos tiempos difíciles. Y créanme lo que nada es para siempre y todo esto va a suceder también. Muchas gracias, nos vemos primero Dios la otra semana, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.